Intenté abrazar a mi mujer después de un día larguísimo. Ella me apartó de un empujón y soltó. ¿Te crees que te has ganado eso? A la mañana siguiente, dejé una nota. Gánate mi vuelta. Lo que descubrí después sobre ella, su hermana y el hombre con el que llevaba viéndose 10 años, me hizo dudar de todo, incluso de mi propio hijo. Me llamo Dean Pritchard. Tengo 44 años y dirijo una pequeña asesoría contable en Columbus, Ohio. Durante 17 años, creí que había construido algo sólido, una casa preciosa, un negocio que iba bien, 2 hijos por los que daría la vida, y una mujer de la que estaba convencido que me quería. Me equivocaba en lo último. Aquel martes empezó como cualquier otro. Volví a casa agotado por los preparativos de la temporada de impuestos, con los hombros cargados de estar encorvado sobre hojas de cálculo todo el día. Naen estaba en la encimera de la cocina, de espaldas a mí, con esa bata de flores de siempre. Shane, nuestro hijo de 16 años, estaba arriba haciendo los deberes. Hallie, de 13, ya se había acostado. Me acerqué por detrás a Naen y alargué los brazos para abrazarla. Nada raro, solo el abrazo que un marido le da a su mujer después de un día duro. Pero en cuanto mis manos tocaron sus hombros, ella se echó atrás. De verdad, se apartó como si yo llevara una enfermedad encima. ¿Se puede saber qué haces? La voz de Naen era de hielo. Intentaba abrazar a mi mujer, dije, sin entender nada. ¿Ahora eso es un delito? Se giró para mirarme, y lo que vi en sus ojos no era enfado. Era algo peor, era desprecio. ¿Te crees que te has ganado eso? Preguntó. Llegas a casa, casi no me hablas. Te pasas el día enterrado en tus números. ¿Y piensas que un abrazo lo arregla todo? Me quedé clavado. 17 años de matrimonio, y me miraba como si fuera un desconocido pidiendo limosna. «Naen, ¿qué te pasa? No me pasa nada, Dean. A lo mejor por fin algo empieza a irme bien». Pasó a mi lado sin decir nada más, y se subió el té a la planta de arriba. Yo me quedé en la cocina 20 minutos, rebobinando cada segundo, preguntándome en qué momento mi mujer se había convertido en alguien a quien ya no reconocía. Esa noche no dormí. Me senté en mi despacho en casa, mirando nuestra foto de boda en la estantería. A las 4 de la mañana ya había tomado una decisión. Metí lo imprescindible en una bolsa y escribí una nota en la encimera, donde la encontraría con el café de la mañana. 2 palabras. Gánate mi vuelta. Me fui antes de que amaneciera, antes de que se despertaran los niños, antes de darme tiempo a echarme atrás. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía quedarme en una casa donde mi propia mujer se estremecía con mi contacto. Conduje 3 horas sin parar. El sol salió por la zona de Zanesville, tiñendo la autopista de naranjas que cualquier otro día me habrían parecido bonitos. Esa mañana, sin embargo, solo veía la cara de Naen, esa mueca de asco puro cuando intenté abrazarla. Encontré un motel a las afueras de Cambridge, de esos donde nadie hace preguntas y el café sabe a arrepentimiento del día anterior. La habitación olía a tabaco rancio y a ambientador de pino, pero tenía una cama y una cerradura en la puerta. Me valía. Durante las primeras horas me quedé sentado, sin tele, sin llamadas, solo el silencio y el zumbido del aparato de calefacción, viejo como el mundo. Mi cabeza repasaba el último año buscando señales que se me hubieran escapado. Las noches en las que Naen decía que estaba con su hermana Denise, los viajes de trabajo que cada vez aparecían más, la forma en la que empezó a dormir con el móvil bajo la almohada. Alrededor del mediodía, por fin encendí el teléfono. 14 llamadas perdidas. 8 de Naen, 4 de Shane y 2 de mi hermano Stuart. Las ignoré todas y, en su lugar, entré en la cuenta de nuestro plan familiar del móvil. Lo que vi me revolvió el estómago. Había un número que se repetía una y otra vez en el historial de llamadas de Naen, siempre después de las 10 de la noche, siempre cuando yo ya estaba dormido o de viaje por reuniones con clientes. Las llamadas duraban entre 45 minutos y 2 horas. Aquello no era una amiga poniéndose al día, era otra cosa. No reconocí el número, pero el prefijo era local. Quien fuera, vivía lo bastante cerca como para ser un problema de verdad. Me temblaban las manos mientras revisaba 3 meses de registros. El patrón era meticuloso. Nunca llamaban durante las cenas familiares. Nunca los fines de semana, cuando yo estaba en casa todo el día. Quien hablaba con Naen conocía mi horario. Era cuidadoso,
calculador. Apunté el número en un bloc del motel y me quedé mirándolo un buen rato. Una parte de mí quería llamarlo en ese mismo instante, exigir explicaciones, oír la voz del hombre que quizá estaba destrozando mi matrimonio, pero no estaba preparado para esa conversación. Todavía no, así que llamé a mi hermano Stuart. «Dean, ¿dónde demonios estás?» Su voz sonaba tensa. «Naen me ha llamado llorando. Dice que te fuiste en mitad de la noche. Shane está preocupadísimo». «Estoy bien», respondí. Solo necesitaba un poco de espacio. ¿Espacio de qué? ¿Qué ha pasado? Le conté lo de la cocina, lo del abrazo, esas palabras que me habían caído como una bofetada. Stuart escuchó sin interrumpirme. Cosa rara en él. Cuando terminé, se quedó callado un momento, y entonces dijo algo que me dejó helado. «Dean, no pensaba decir nada, pero quizá ya toca. El mes pasado vi a Naen en ese italiano de la calle Fifth. No estaba sola. Estaba con un tipo, trajeado». «¿Seguro?», pregunté, con un nudo en el estómago. Yo pensé que sería una reunión o algo, pero estaban muy pegados, muy cómodos. ¿Le viste la cara? Alto, 40 y tantos, canas en las sienes. Se le notaba la pasta. Le di las gracias y colgué. Mi mujer no solo estaba fría, no era solo distancia, estaba viviendo una doble vida, y parecía que todo el mundo lo sabía menos yo. Volví a mirar el número. Mañana averiguaría exactamente quién le había robado el corazón a mi mujer. Esa noche me tocaba planear. A la mañana siguiente me desperté con un objetivo. Se acabó quedarme en un motel compadeciéndome. Necesitaba respuestas, y solo había una forma de conseguirlas. Conduje de vuelta hacia Columbus, pero no fui a casa. En su lugar, aparqué frente a una oficina de detectives privados que había encontrado por internet la noche anterior. El edificio no tenía nada de especial, encajado entre una tintorería y una tienda de bocadillos. Dentro, un hombre llamado Vince Duca estaba sentado detrás de un escritorio abarrotado de papeles. Tenía exactamente el aspecto que uno imagina de un expolicía. Ojos cansados, manos grandes y la marca pálida de un anillo de boda en el dedo. «Los casos de divorcio son mi pan de cada día», dijo Vince después de que le explicara la situación. «Dame ese número de teléfono y en una semana te diré todo sobre ese tipo, hasta su número de zapato». Le entregué el número y una foto de Naen que llevaba en la cartera. Vince la observó unos segundos y asintió. «Guapa, casi siempre lo son en estos casos. Me pondré en contacto contigo». Mientras Vince hacía su trabajo, me alojé en otro motel más cerca de la ciudad. No podía desaparecer para siempre. Shane y Hailey necesitaban saber que su padre no los había abandonado, pero todavía no estaba preparado para enfrentarme a Naen. No hasta saber exactamente a qué me enfrentaba. Esa misma noche quedé con mi amigo Terrence en un bar cerca de su oficina. Nos conocíamos desde la universidad, de cuando la vida era sencilla y el futuro parecía no tener límites. Era la única persona, aparte de Stuart, en la que podía confiar esto. «Tienes mala cara», dijo Terrence, deslizándome una cerveza por la mesa. «Me siento peor de lo que aparento», respondí. Se lo conté todo. El rechazo en la cocina, los registros del teléfono, lo que Stuart había visto en el restaurante. Terrence escuchó sin interrumpirme, con el gesto cada vez más serio a medida que avanzaba. «Dean, tengo que contarte algo», dijo cuando terminé. No sabía si tenía importancia, pero ahora creo que sí. Hace unos 2 meses me encontré con Naen en esa gala benéfica del centro, la del hospital infantil. Tú ibas a venir, ¿te acuerdas? Pero surgió aquel problema urgente con la cuenta de los Patterson. Me acuerdo. ¿Y qué pasó? Estaba allí con un tipo. Lo presentó como un compañero de la empresa de su hermana, pero la forma en que se movían juntos, cómo le apoyaba la mano en la parte baja de la espalda al caminar. Eso no era profesional. Me convencí de que estaba imaginando cosas. «¿Cómo era él?», pregunté. «Alto, atractivo de esa manera pulida de ejecutivo. Canas, traje caro. Conducía un Lexus plateado. Apreté el vaso de cerveza con fuerza. Encajaba perfectamente con la descripción de Stuart. El mismo hombre apareciendo con mi mujer en distintos eventos, mientras yo trabajaba hasta tarde para mantener a mi familia. ¿Llegaste a oír su nombre?». Terrence frunció el ceño, intentando recordarlo. «Douglas, algo», creo que dijo Douglas. Douglas. Ahora el fantasma tenía nombre.
Le di las gracias a Terrence y volví al motel con la cabeza a mil. Aquello no era una aventura reciente. Era algo que llevaba meses gestándose, quizá más tiempo, justo delante de mis narices. Habían sido cuidadosos, eligiendo eventos en los que yo no estaría, construyendo coartadas que no levantaban sospechas. Pero la gente cuidadosa también comete errores. Todo el mundo lo hace, tarde o temprano. Y con Vince investigando ese número, y ahora con un nombre con el que trabajar, esos errores estaban a punto de salir a la luz. Me senté en el borde de la cama y cogí el móvil. Shane me había escrito 3 veces preguntando dónde estaba y si me encontraba bien. Mi hijo, el chico al que había criado durante 16 años, preocupado por su padre. Respondí con un mensaje sencillo. Estoy a salvo. Te quiero. Te explicaré todo pronto. Pasara lo que pasara después, mis hijos sabrían la verdad. Se lo debía. Vince me llamó 4 días más tarde. Su voz era plana, profesional, pero se notaba algo por debajo. Tal vez compasión, o simplemente el cansancio de alguien acostumbrado a dar malas noticias. Tengo la información, dijo. Siéntate para esto. Ya estaba sentado en la habitación del motel, pero aún así, agarré el borde del colchón. El número pertenece a un teléfono prepago, pero he rastreado la compra hasta una tarjeta de crédito. El coche está a nombre de un tal Douglas Kemp, 46 años, socio del bufete Kemp y Harrington, en el centro, especialista en fusiones y adquisiciones corporativas, 2 divorcios, sin hijos, patrimonio por encima de los 4 millones. Douglas Kemp, un nombre que me sonaba, pero no sabía de qué. Hay más, continuó Vince. He investigado su historial. Kemp tiene fama. Le gustan las mujeres casadas, sobre todo aquellas cuyos maridos están demasiado ocupados, trabajando como para darse cuenta. No es la primera vez que hace algo así. Hace 3 años, siguió, apareció como el otro en un divorcio. El marido intentó demandarlo, pero los abogados de Kemp lograron que se archivara el caso. Un profesional destroza hogares. Eso era el hombre que mi mujer había elegido por encima de mí. ¿Y Naen? ¿Hay pruebas? Se han estado viendo en persona. Tengo fotografías de la semana pasada. Antes de llamarte, se encontraron en un hotel a las afueras de la ciudad, el Marriott, cerca del aeropuerto. Estuvieron allí 3 horas, a plena tarde, mientras tú probablemente estabas trabajando y tus hijos en el colegio. 3 horas en una habitación de hotel, mientras yo revisaba cifras para clientes que confiaban en mí para llevar sus finanzas. Mi mujer estaba ocupándose de algo muy distinto. Envíame todo, dije. Las fotos, los registros, todo está ya en tu correo, respondió. Dean, una cosa más. Miré las finanzas de tu familia como me pediste. Hay una segunda hipoteca sobre vuestra casa, firmada hace 8 meses, por $180,000. La firma es de tu mujer, pero en los papeles aparecéis los dos como titulares. Sentí que la habitación empezaba a dar vueltas. Yo no he firmado nada de eso. Me imaginaba. Quizá quieras revisar también los fondos universitarios de tus hijos. Tu mujer figura como titular principal en ambos. Cuando Vince colgó, me quedé en silencio durante mucho tiempo. La mujer con la que me había casado, la madre de mis hijos, llevaba meses vaciando nuestras finanzas mientras se acostaba con un abogado millonario. No tenía sentido. Si Douglas Kemp era tan rico, ¿por qué Naen necesitaba nuestro dinero? Y entonces lo entendí. No estaba robando para él. Estaba construyendo su fondo de huida, una red de seguridad para el día en que por fin me dejara. Y lo estaba haciendo con dinero que yo había ganado tras años de semanas de 70 horas de trabajo. Abrí el portátil y entré en las cuentas de ahorro para estudios. El saldo del fondo de Shane, $12. El de Hailey, $37. Entre los dos, yo había ahorrado más de $90,000. Desaparecidos, todo. Mis manos temblaban, pero no de tristeza, sino de rabia. Una rabia fría, precisa, concentrada. Cogí el teléfono y llamé a mi propio abogado. Ya era hora de dejar de ser una víctima y empezar a ser el hombre que mis hijos necesitaban. Mi abogado actuó rápido. En 48 horas consiguió acceso a los extractos bancarios y descubrió exactamente a dónde había ido el dinero. Los ingresos de la segunda hipoteca se estaban abonando en una cuenta privada a nombre de Naen, usando su apellido de soltera.
Los fondos para la universidad de los niños se habían ido liquidando a lo largo de 2 años, transferidos en cantidades pequeñas para no levantar sospechas. Pero el verdadero golpe llegó cuando por fin decidí enfrentarme a alguien que pudiera tener respuestas. La hermana de Naen, Denise, la encontré en su apartamento, en la zona este de Columbus. Abrió la puerta con una expresión de sorpresa auténtica. Era evidente que no me esperaba. «Dean, ¿qué haces aquí? Naen está muy preocupada. Dice que desapareciste sin dar ninguna explicación. ¿Puedo pasar?», pregunté. «Tenemos que hablar». Denise dudó un instante y luego se apartó para dejarme entrar. Su piso era pequeño, pero estaba ordenado, lleno de fotos de reuniones familiares en las que yo ahora aparecía como el idiota que no sabía que su mujer le estaba engañando. «Sé lo de Douglas Kemp», dije, sin perder el tiempo. A Denise se le fue el color de la cara. Intentó recomponerse, pero ya era tarde. Su reacción me lo dijo todo. «No sé de qué estás hablando», balbuceó. «No me mientas, Denise. Tengo registros de llamadas, tengo fotos, tengo correos de hace más de 1 año. Lo que quiero saber es cuánto tiempo llevas tapándola». Denise se dejó caer en el sofá, con las manos temblorosas. Durante un rato largo no dijo nada. Cuando por fin levantó la vista, tenía los ojos llenos de lágrimas. «10 años», susurró. Esas 2 palabras me golpearon como un tren. 10 años, no meses. No 1 año, o 2, 1 década. ¿Qué acabas de decir? Llevan viéndose 10 años, Dean. Al principio era intermitente, y luego fue más regular después de que naciera Hallie. Yo le decía, «Para, te lo suplico, déjalo». Pero ella decía que Douglas la hacía sentirse viva de una manera que tú nunca podrías. Me quedé paralizado, intentando asimilar la magnitud de la traición. Shane tenía 16. Si aquello llevaba 10 años, había empezado cuando él solo tenía 6. ¿Alguna vez dijo algo sobre Shane?, pregunté, casi sin voz. Denise apartó la mirada. Ese gesto pequeño respondió antes de que ella hablara. «Dean, creo que deberías preguntárselo a Naen directamente». «Dímelo, Denise. Me lo merezco». Ella cerró los ojos. «Hace unos 5 años, Naen se emborrachó en mi fiesta de cumpleaños. Me contó algo. Me hizo prometer que jamás lo repetiría. Dijo que Shane quizá no fuera tuyo. Ella estaba viendo a Douglas antes de que vosotros os casaseis. Hubo un solapamiento. La habitación empezó a dar vueltas. Mi hijo, el niño al que entrené en béisbol, al que ayudé con los deberes, al que enseñé a conducir, el chico que llevaba mi apellido y me llamaba papá. Podía no ser mío. ¿Alguna vez lo confirmó? ¿Se hizo una prueba?», pregunté. «Se negó. Decía que no quería saberlo. Decía que daba igual porque tú lo estabas criando». Salí del apartamento de Denise sin decir una palabra más. Mis piernas me llevaron hasta el coche, pero no pude arrancar. Me quedé allí, con las manos sobre el volante, mirando a la nada. 10 años. Mi mujer había estado viviendo una doble vida durante 10 años, y mi hijo, el niño al que más he querido, podía ser el hijo biológico del hombre con el que ella se acostaba. Saqué el móvil y busqué servicios de pruebas de ADN. Había una clínica a 20 minutos que ofrecía test de paternidad en el mismo día. Solo necesitaba una muestra de Shane. Mañana sabría la verdad, y fuera cual fuera, lo cambiaría todo. Conseguir el ADN de Shane fue más fácil de lo que esperaba. Lo llamé y le pregunté si quería comer fuera. Solo nosotros 2. Aceptó al instante, claramente aliviado de oírme después de días de silencio. Quedamos en un diner, cerca de su instituto. Shane tenía mala cara, con ojeras marcadas. Su sonrisa de siempre había desaparecido, sustituida por preocupación. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó antes incluso de que pidiéramos. «Mamá dice que estás pasando por una especie de crisis. Dice que necesitas espacio, pero no explica nada. Yo estoy que no puedo más». «Estoy bien, hijo. Tu madre y yo estamos teniendo problemas, pero eso no cambia lo mucho que os quiero a ti y a tu hermana». «¿Qué clase de problemas?». No estaba preparado para contárselo todo. Todavía no. No hasta saber si el chico sentado delante de mí compartía mi sangre. «Problemas de adultos», dije. «Cosas que pasan entre tu madre y yo. Pero te prometo que, cuando sea el momento, te lo explicaré todo. De momento, solo necesitaba verte». Hablamos durante 1 hora sobre el instituto,
sobre sus planes para la universidad, sobre la chica con la que había empezado a salir. Una conversación normal de padre e hijo, salvo que nada, en realidad, se sentía normal. Cuando Shane se levantó para ir al baño, cogí su vaso de refresco y lo metí en una bolsa de plástico que había traído precisamente para eso. Su saliva sería suficiente para la prueba. 2 días después, estaba sentado en la sala de espera de la clínica de ADN, con el corazón golpeándome el pecho. La técnica pronunció mi nombre y me entregó un sobre. Su rostro era neutral, profesional, pero en su mirada había algo que me hizo pensar que sabía que ese momento iba a cambiarme la vida. Abrí el sobre allí mismo, en la sala de espera. Probabilidad de paternidad, 0%. El presunto padre queda excluido como padre biológico del menor analizado, 0%. No una probabilidad baja, 0. Shane no era mi hijo, nunca lo había sido. Durante 16 años había volcado mi alma en criar al hijo de otro hombre, mientras ese hombre se acostaba con mi mujer. No recuerdo el trayecto de vuelta al hotel. No recuerdo aparcar ni entrar en la habitación. Lo siguiente que sé es que estaba sentado en el borde de la cama, sujetando los resultados con unas manos que no dejaban de temblar. Douglas Kemp no era solo el amante de Nain, era el padre de Shane, y todo el mundo lo sabía menos yo. Pensé en Denise, que había guardado ese secreto durante años. Pensé en Nain, que me había visto crear un vínculo con Shane, sacrificándome, trabajando, queriéndolo, sabiendo todo el tiempo que yo estaba criando al hijo de su amante. Pero, sobre todo, pensé en Shane. Ese chico me quería, me llamaba papá sin dudar. Venía a mí con sus problemas, confiaba en mí plenamente, y nada de aquello era culpa suya. Él era tan víctima como yo. Tomé una decisión en aquella habitación de hotel. Shane siempre sería mi hijo en todo lo que de verdad importa. La biología no hace a un padre. Estar presente, sí. Y yo había estado presente cada día durante 16 años. Pero Nain iba a pagar por esto. No con gritos ni con rabia, sino con consecuencias. Consecuencias legales, económicas y sociales que la acompañarían el resto de su vida. Cogí el teléfono y llamé a mi abogado. Era el momento de pedir el divorcio. Nain me llamó 2 semanas después de que me fuera, no para disculparse, no para dar explicaciones, sino para proponer terapia de pareja. Su voz sonaba dulce, casi suplicante, un tono que no le había oído en años. Dean, por favor, sea lo que nos está pasando, podemos solucionarlo. Ya he pedido cita con una terapeuta. La doctora Vivian Crane tiene muy buenas referencias. Solo te pido una sesión. Por los niños, si no es por otra cosa. Por los niños. Sabía exactamente qué botones pulsar. Contra mi propio criterio, acepté. No porque creyera en la reconciliación, sino porque quería ver a qué estaba jugando. Mi abogado me había aconsejado evitar cualquier enfrentamiento directo hasta que los papeles del divorcio estuvieran listos. Aquello parecía un punto intermedio seguro. La consulta de la terapeuta estaba en un edificio elegante, cerca del distrito de Short North. Sillones de cuero, luz tenue, arte abstracto en las paredes. La doctora Vivian Crane nos recibió con una sonrisa cálida que parecía ensayada. «Me alegra mucho que hayáis decidido venir», dijo, señalando 2 sillones enfrentados. «Nain me ha contado un poco lo que ha estado ocurriendo. Dean, tengo entendido que te fuiste de casa de forma bastante repentina hace unas semanas. Noté que no me preguntó por mi versión. Ya tenía la de Nain y parecía darle por buena. Me fui porque mi mujer dejó claro que no me quería allí», respondí con calma. La doctora Crane asintió con gesto comprensivo, pero sus ojos seguían fijos en mí con una intensidad que se parecía más a una evaluación que a empatía. «Nain ha mencionado que has estado bajo mucho estrés en el trabajo y que te has vuelto emocionalmente distante durante el último año. ¿Dirías que eso es correcto?» Miré a Nain. Estaba sentada con las manos entrelazadas, la imagen perfecta de inocencia herida. «No», dije. «Diría que esa es una historia conveniente que ignora hechos muy importantes, como el hecho de que mi mujer lleva 10 años teniendo una relación con un hombre llamado Douglas Kemp, como el hecho de que ha robado casi $200,000 a nuestra familia mediante una segunda hipoteca fraudulenta
y vaciando los fondos universitarios de nuestros hijos, como el hecho de que nuestro hijo Shane puede no ser biológicamente mío. La habitación quedó en silencio. El rostro de Naen perdió todo el color. La compostura profesional de la doctora Crane se quebró durante una fracción de segundo antes de recomponerse. «Son acusaciones muy graves, Dean», dijo con cuidado. «Naen, ¿quieres responder?» Los ojos de Naen iban de mí a la terapeuta. La vi calcular, medir cuánto sabía yo realmente. «Está sufriendo algún tipo de crisis», dijo por fin. Esto es justo lo que me preocupaba. Se ha vuelto paranoico, delirante. Necesita ayuda. Vivian. No doctora Crane. Y entonces lo entendí todo. Aquello no era terapia. Era una trampa. La doctora Vivian Crane no era una profesional neutral. Era amiga de Naen, probablemente reclutada para dejar constancia de mi supuesta inestabilidad mental de cara al divorcio. Me levanté despacio, abrochándome la chaqueta. «Creo que hemos terminado», dije. «Dean, por favor, siéntate», insistió la doctora Crane. Huir de las conversaciones difíciles no soluciona nada. «No estoy huyendo. Estoy reconociendo una trampa cuando la veo. Doctora Crane, ¿desde cuándo conoce a mi mujer?» «No me refiero a hoy». Su vacilación me dio la respuesta. «No veo cómo eso es relevante para la sesión». «Es relevante porque esto no es una sesión. Es una emboscada. Se suponía que tenía que diagnosticarme algo, ¿verdad? Depresión, paranoia, quizá algún trastorno de personalidad. Algo que Naen pudiera usar en el juzgado para pintarme como inestable». Naen se levantó de golpe. Su máscara de inocencia se resquebrajó por fin. «Te crees muy listo, Dean. Te crees que lo has descubierto todo, pero no tienes ni idea de lo que se te viene encima». Le sonreí. No era una sonrisa feliz. En realidad, sé perfectamente lo que viene. Mañana presento la demanda de divorcio, y tengo documentación de todo. La relación, el fraude financiero, los documentos falsificados de la hipoteca. Cuando mi abogado termine contigo, vas a tener suerte si te dejan quedarte con la ropa que llevas puesta. Salí de aquella consulta sin mirar atrás. A mi espalda oí la voz de Naen subiendo de tono, exigiéndole a la doctora Crane que hiciera algo, pero ya no quedaba nada por hacer. El juego se había acabado, y por fin se había dado cuenta de que no iba a ganar. No pensaba contarle a Shane lo de la prueba de ADN. Hay secretos que, creía yo, era mejor dejar enterrados, pero el destino tenía otros planes. 3 días después del desastre de la terapia, Shane apareció en la habitación de mi hotel. No sé cómo me encontró. Probablemente rastreó mi ubicación a través del plan familiar, o algo parecido. Pero allí estaba, plantado en el pasillo, con los ojos enrojecidos y un correo impreso en la mano. «¿Es verdad?», preguntó, levantando el papel. Me aparté para dejarle pasar. El correo era de Naen a Douglas Kemp, con fecha de hacía 2 años. Debió encontrarlo en el ordenador de su madre. «Tienes que dejar de presionarme con lo de contárselo a Shane», decía. «Es mejor que no sepa que tú eres su verdadero padre. Dean ha sido bueno con él. No lo destrocemos». Me senté de golpe en el borde de la cama. De todas las formas en las que imaginé ese momento, esa no estaba en ninguna. «Shane, siéntate, por favor». Él se quedó de pie, temblando de arriba a abajo. «Solo dime la verdad. ¿Douglas Kemp es mi padre biológico?» No pude mentirle. No después de todo. «Sí, la semana pasada me hice una prueba de ADN. Los resultados lo confirmaron». A Shane se le aflojaron las piernas. Se dejó caer en la silla junto a la ventana y me miró con una devastación que no se me va a olvidar jamás. «Entonces, tú no eres mi padre». «Sí soy tu padre», dije con firmeza. «Lo he sido durante 16 años. Te enseñé a montar en bici. Me senté contigo en cada fiebre, en cada pesadilla, en cada desengaño. Te he querido desde el momento en que naciste. Un papel no cambia nada de eso». Hice una pausa, tragándome el nudo que tenía en la garganta. «Biológicamente, la biología es genética, no es amor, no es sacrificio, no es estar ahí cada día. Douglas Kemp puso un poco de ADN, yo puse todo lo demás. Así que dime, Shane, ¿quién es tu padre de verdad?» Shane se derrumbó, cruzó la habitación y se lanzó a mis brazos, llorando como no lo hacía desde que era pequeño. Yo lo abracé con fuerza, con los ojos ardiéndome. «Me da igual él», dijo entre sollozos. «Me da igual todo. Tú eres mi padre.
Siempre has sido mi padre, y siempre lo serás. Nada cambia eso. Ni las mentiras de mamá, ni los resultados de una prueba. Nada. Nos quedamos así un buen rato. Cuando por fin se separó, tenía la cara más tranquila, más decidida. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó. Me voy a divorciar de tu madre. Va a ponerse feo. Ella va a decir cosas de mí. Intentará ponerte a ti y a Hailey en mi contra. Necesito que seas fuerte. ¿Y Hailey? ¿Lo sabe? No. Y no sé si tiene por qué saberlo. Solo tiene 13 años. Esto es entre tu madre y yo. Vosotros no deberíais cargar con nuestros problemas. Shane asintió despacio. Quiero quedarme contigo. Cuando llegue el divorcio, quiero vivir contigo. Eso puede ser complicado. Tu madre va a pelear por la custodia. Pues peleamos nosotros, dijo Shane. Y en ese momento lo vi claro. No genética, sino carácter. La manera en que un hombre se enfrenta a lo difícil. Sí, acepté. Peleamos juntos. Los papeles del divorcio llegaron a casa de Naén un jueves por la mañana. Lo sé porque mi abogado me llamó en cuanto el notificador confirmó la entrega. Le va a llegar todo, me dijo. La documentación de la relación, las pruebas del fraude económico, los papeles falsificados de la hipoteca. Su abogado va a tener un día interesante. Yo esperaba que Naén me llamara a gritos. En vez de eso, esa tarde se presentó en mi hotel. Llevaba el rímel corrido por la cara, y no se parecía en nada a la mujer fría que me apartó en la cocina. «Dean, por favor», suplicó en cuanto abrí la puerta. «Podemos arreglar esto. He cometido errores terribles, pero tenemos 17 años juntos. Tenemos hijos. ¿Eso no significa nada para ti?». Me apoyé en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Significó todo para mí. Por eso me maté a trabajar semanas de 70 horas para sacar adelante a esta familia. Por eso me perdí vacaciones y festivos, para asegurarme de que Shane y Hailey tuvieran fondos para la universidad. Fondos que tú vaciaste, por cierto. Puedo explicar lo del dinero. ¿Puedes explicar lo de Douglas Kemp? ¿Puedes explicar 10 años de mentiras? ¿Puedes explicar que me dejaras criar a su hijo mientras vosotros dos? Me contuve, pero el veneno se notaba. Mientras me lo ocultabas, Naén se encogió como si la hubiera abofeteado. Yo nunca me reí de ti. Douglas tampoco. No fue así. Entonces dime cómo fue. Ayúdame a entender cómo una mujer mira a su marido a los ojos cada día durante una década mientras se acuesta con otro. Se quedó callada mucho tiempo. Cuando habló, apenas era un susurro. Era infeliz, Dean. Tú siempre estabas trabajando, siempre estresado. Douglas me hacía sentir vista, me hacía sentir viva. Así que, en lugar de hablar conmigo, en lugar de proponer terapia de verdad o una separación, elegiste traicionar todo lo que construimos. Elegiste robarle a tus propios hijos. Elegiste dejarme crear un vínculo con un niño que no era mío, manteniéndome a oscuras. Shane te quiere. Eso fue real. Shane me quiere porque estuve ahí cada día. Estuve. Eso es lo que hace un padre. Douglas Kemp no estuvo. Solo cogió lo que quiso y dejó que otro hiciera el trabajo difícil. Naén alargó la mano para agarrarme la mía, pero yo di un paso atrás. «Dean, te lo suplico, no destruyas nuestra familia por esto. Voy a cortar con Douglas. Devolveré el dinero de alguna forma. Podemos empezar de nuevo». La miré, a esa mujer a la que había querido durante 17 años. Una parte de mí quería creerla. Otra parte recordaba a la chica con la que me casé, a la madre de mi hija, a la vida que habíamos levantado. Pero esa vida estaba construida sobre mentiras, y no se puede reconstruir sobre unos cimientos podridos. «No», dije en voz baja, «no podemos empezar de nuevo. Tuviste 1000 oportunidades de decirme la verdad, y elegiste engañarme cada vez. El divorcio va a ocurrir. La única pregunta ahora es si lo hacemos de forma civilizada, o si hago pública cada prueba que tengo ante nuestros amigos, nuestras familias y la apreciada red profesional de tu Douglas Kemp». La expresión de Naén se endureció. La máscara de esposa destrozada se cayó, sustituida por algo más frío. «Te vas a arrepentir, Dean. Me aseguraré de ello». Ya tengo arrepentimientos, Naén. 17 años de arrepentimientos. Pero dejarte no es uno de ellos. Le cerré la puerta en la cara. A través de la madera, la oí quedarse allí un rato, inmóvil, hasta que por fin
Sus pasos se alejaron por el pasillo. Se acabó. No la batalla legal. Eso llevaría meses. Pero el matrimonio, la farsa, la esperanza de que de alguna manera pudiera arreglarse, eso sí había terminado. Me senté en el borde de la cama y sentí algo que no esperaba. Alivio. El peso de una década de mentiras ya no era mío. Pasara lo que pasara después, lo afrontaría como un hombre libre. El divorcio se hizo oficial una fresca mañana de octubre. El juez Harrison revisó las pruebas, escuchó a ambos abogados y dictó sentencia. Yo me quedé con la casa, la custodia principal de Hailey y la custodia compartida de Shane. A Naen le ordenaron devolver los fondos de estudios que había robado con su parte de los bienes matrimoniales, y aquello la dejó prácticamente sin nada. Douglas Kemp no salió mucho mejor. Cuando su bufete se enteró de lo de los documentos falsificados de la hipoteca, pruebas que mi abogado compartió de forma estratégica con su comisión deontológica, abrieron una investigación interna. No le retiraron la licencia, pero lo empujaron a una jubilación anticipada. Su reputación en los círculos legales de Columbus quedó destrozada. Naen se fue a vivir con su hermana Denise. La última vez que supe algo, Douglas había cortado con ella. Al parecer, la aventura solo era emocionante mientras era secreta. En cuanto todo salió a la luz, descubrió que en realidad no quería construir una vida con mi exmujer. Solo quería la adrenalina de quitarle a otro algo que le pertenecía. Shane se graduó del instituto esa primavera con honores. En la ceremonia dio un discurso sobre la importancia de la integridad, sobre cómo el carácter de un hombre no se define por sus circunstancias, sino por sus elecciones. Yo estaba entre el público, con Hailey a mi lado, con lágrimas corriéndome por la cara. Después de la ceremonia, Shane me encontró entre la gente. «Gracias, papá», me dijo, abrazándome fuerte, «por todo, por quedarte, por luchar, por ser mi padre incluso cuando no tenías por qué». «Siempre tenía que serlo», respondí. «Eso nunca fue una elección. Eso era amor». Hailey lo llevó mejor de lo que esperaba. Durante un tiempo estuvo enfadada con su madre, confusa por qué nuestra familia se había roto. Pero los niños son resistentes, y con tiempo y paciencia, acabó entendiendo que hay relaciones que no se pueden salvar, por mucho que lo deseemos. Volví a tener citas unos 5 meses después del divorcio. Nada serio al principio. Un café aquí y allá con una mujer llamada Rebecca, a la que conocí a través de la esposa de un cliente. Ella también estaba divorciada y tenía un hijo adolescente. Entendíamos las heridas del otro de una forma que se sentía natural, sin forzar nada. Una tarde, sentado en el porche trasero, viendo el sol ponerse sobre el jardín, pensé en la noche de la cocina, la noche en que Naen me apartó y me preguntó si creía que me había ganado su cariño. La verdad era que me pasé 17 años ganándome cosas que deberían haberse dado sin condiciones. El amor no debería requerir pago. El respeto no debería ser una transacción. Un matrimonio no debería ser un libro de cuentas, con deudas y abonos. Yo escribí «Gánate mi vuelta» en aquella nota porque estaba herido y enfadado. Pero, mirándolo con perspectiva, comprendí que eso no era lo que de verdad quería. Yo no quería que Naen se ganara nada. Yo quería que me quisiera como yo la quise a ella, sin condiciones, por completo, sin llevar la cuenta. Ella no podía hacerlo, tal vez nunca pudo, pero en algún lugar alguien sí podría. Y mientras tanto, yo tenía a mis hijos, mi integridad y un futuro que me pertenecía por completo. Y eso era suficiente.